El colonialismo de Estados Unidos inicia cuando se forza la abdicación de la monarca del Reino de Hawái. Se establece una república en las islas en 1893, hasta que 5 años después, en 1898, Hawái es completamente anexado a los Estados Unidos. En el Caribe, Cuba se subleva contra el colonialismo de España. El gobierno de William McKinley vio en la rebelión la oportunidad perfecta de establecer un imperio colonial en América Latina. En 1898, tras la explosión accidental del USS Maine en la bahía de La Habana, de la cual se acusa a los españoles, estalla la guerra hispano-estadounidense. Los estadounidenses no solo atacaron Cuba, también enviaron a la marina a las Filipinas. En la batalla de Cavite, en la bahía de Manila, la flota española es fácilmente vencida por la norteamericana. Poco después de esto, las tropas americanas desembarcarán en Puerto Rico y Cuba. Tras poco más de 3 meses de guerra, los españoles se rinden a los americanos. La paz se firmaría a través del Tratado de París. Cuba se independiza de España y Estados Unidos toma el control de Puerto Rico, las Filipinas y la isla de Guam en el Océano Pacífico. En la década de 1910 estalla la Revolución Mexicana. Preocupado por la situación en el país, el presidente Woodrow Wilson ordena ocupar Veracruz en 1914, en una acción que busca brindar apoyo a Venustiano Carranza, revolucionario alineado a los Estados Unidos. Además, en la frontera sur de los Estados Unidos se viven momentos de tensión. Comienza la llamada Guerra Fronteriza, que enfrenta a las tropas estadounidenses con las distintas facciones revolucionarias de México, especialmente los maderistas, los carrancistas y sobre todo los villistas. Estos últimos atacarían directamente a Estados Unidos. En 1916, en la llamada Batalla de Columbus, esta acción por parte de Villa provocó la expedición punitiva, encabezada por el general John J. Pershing, que oficialmente iniciaría el 14 de marzo de 1916 y concluiría el 17 de febrero de 1917. El propósito de esta intervención estadounidense al norte de México era capturar a Villa para ajusticiarlo en Estados Unidos. La expedición fracasó y Villa nunca fue capturado. Después del asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría, el Imperio alemán entró en la guerra contra Rusia, Francia, Serbia y varios países más, y fue hasta que Alemania invadió Bélgica y Reino Unido le declaró la guerra, causando una guerra submarina, la cual terminaría con la existencia de Lusitania, causando enojo en los Estados Unidos. Y la gota que derramó el vaso fue el telegrama Zimmerman, el cual incitaba a México a invadir Estados Unidos y así retomar antiguos territorios. Pero el telegrama fue interceptado y publicado en los medios, y así Estados Unidos le declaró la guerra a la Alemania. Pero el ejército de Estados Unidos era pequeño y estaba muy mal equipado, y eso causó que millones de personas se enlistaran y entraran al ejército. En el año de 1918 ya había cerca de 1 millón de soldados de la Fuerza Expedicionaria Estadounidense en Francia. Al mando de esta unidad se encontraba John J. Pershing. Las fuerzas estadounidenses destacaron durante la ofensiva de primavera y la ofensiva de los 100 días. Wilson también envió las tropas a la Rusia soviética en una operación llamada Oso Polar, la cual era una intervención en la Revolución Rusa, la cual contó con más de 5.000 soldados estadounidenses. En 1919, el presidente Wilson viajó a París para participar en el Tratado de Versalles, el cual dio inicio a la Sociedad de las Naciones, la cual no contó con la integración de Estados Unidos, aunque esta fue la idea del mismo país, ya que la gente del país pensaba que esta sociedad haría que los Estados Unidos se involucrara en una guerra innecesaria. El 17 de enero de 1920 entra en vigor la 18ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la cual prohibía la fabricación, venta o transporte de licores embriagantes dentro de los Estados Unidos y de todos los territorios sometidos a su jurisdicción, así como su importación a los mismos. Comenzaba así la Ley Seca. Esta ley no consiguió reducir el consumo de alcohol en los Estados Unidos, floreciendo un gigantesco mercado negro en manos de gángsteres como Al Capone o Lucky Luciano. La década de 1920 recibió el nombre de los felices años 20,
debido a la prosperidad económica que experimentaba el país. Estados Unidos reemplazó a Gran Bretaña del liderazgo económico mundial. En Hollywood, la industria del cine generó millones de dólares. Era la edad de oro de la aviación. Era de los aviadores como Charles Lindbergh, Amelia Earhart o Willie Post. Del optimismo y de la bonanza económica también participó la bolsa de valores, que vio un prolongado incremento en las cotizaciones, lo que permitía la formación de una burbuja especulativa. Y se estaba formando así esta burbuja. La misma burbuja acabó por explotar en el llamado crack del 29. La bolsa de Nueva York experimentó una brutal caída en el llamado Jueves Negro, causando así la Gran Depresión, en la cual millones de estadounidenses perdieron sus trabajos, y esta crisis tuvo su fin en 1941 por la Segunda Guerra Mundial, la cual creó empleos en fábricas de armas y vehículos. En 1939, la Alemania nazi invadió Polonia, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial, lo cual vio la entrada de Estados Unidos el 7 de diciembre de 1941, días después del ataque japonés a la base naval de Pearl Harbor, la cual fue hecha sin declaración de guerra, y además, este ataque causó a la declaración a Japón. Alemania le declara la guerra a los Estados Unidos. Después de esto, en Filipinas, las tropas del general Douglas MacArthur resisten hasta junio de 1942. El 8 de mayo de ese mismo año, la amenaza japonesa contra Australia fue detenida en la batalla del Mar de Coral. En junio, la principal flota estadounidense que navegaba rumbo a Hawái fue rechazada en la batalla de Midway, una de las batallas más importantes de la guerra. El ejército estadounidense también ayudó a la República de China en su lucha contra Japón. En noviembre de 1942 inició la Operación Torch, la cual consistía en el desembarco aliado en el protectorado francés de Marruecos y la Argelia francesa, en manos del gobierno pro-nazi de la Francia de Vichy. En mayo de 1943, el protectorado francés de Túnez, el último territorio del eje en África, fue conquistado por los estadounidenses, británicos y por tropas de la Francia Libre. La Conferencia de Casablanca se acuerda invadir el Reino de Italia a través de Sicilia, siendo nombrada la Operación Husky. Aunque Sicilia es rápidamente conquistada, la campaña de Italia es lenta y sangrienta, por la que se decide llevar a cabo un nuevo desembarco en Normandía, el cual sería un golpe duro para Alemania, y en 1945 los soviéticos tomarían Berlín, dando fin a la guerra en Europa. Mientras tanto, en el Pacífico, con la caída de la marina japonesa, los estadounidenses van ganando más territorio, invadiendo las islas bajo control japonés, como las Islas Marshall o la Guinea, pero la cual fue una de las batallas más sangrientas fue la de Manila, en la cual murieron aproximadamente 12.000 soldados y civiles. Después de esto, Japón es reducido hasta que en el 6 de agosto se lanzan las primeras dos bombas atómicas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Y finalmente, el 2 de septiembre de 1945, en el USS Missouri, se da fin a la Segunda Guerra Mundial. Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, los aliados y la Unión Soviética decidieron delimitar sus zonas de influencia mediante la división de Europa entre ellos. Alemania fue dividida una parte para los aliados, al igual que la mitad del oeste de Berlín, y la otra mitad para los soviéticos, al igual que Berlín del Este. El inicio de este conflicto tan polémico fue causado ya que el comunismo no era bien visto, al igual que Estados Unidos y la URSS eran las últimas potencias, ya que el resto del mundo había sido severamente afectado por la guerra. Así que con la llegada de las armas atómicas, la Unión Soviética temía que Estados Unidos fuera a bombardear su país. Así que en el año de 1949, ellos construyeron y probaron sus propias bombas atómicas. Y así inició la carrera armamentística, la cual daría frutos en la Guerra de Corea, ya que la península fue dividida entre el comunismo y la democracia. La guerra inició cuando el norte comunista invadió el sur, y eran varias batallas en las fronteras actuales de las Coreas fueron hechas, y estas son las zonas desmilitarizadas. Pero al igual que Corea, ocurrieron varios conflictos alrededor del mundo,
pero el conflicto más crítico fue la crisis de los misiles de Cuba, la cual casi causa una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero después de varias negociaciones, Kennedy y Khrushchev decidieron que la Unión Soviética quitaría sus misiles de Cuba si Estados Unidos quitaría sus misiles de Turquía. Después de eso, la Guerra Fría causó varias guerras en países como Vietnam o Hungría, al igual que la invasión de Afganistán por parte de los soviéticos, la cual acabó en un fracaso hasta que en 1991 la Unión Soviética, a causa de reformas económicas más capitalistas, al igual que la falta de dinero, cayó, y así poniéndole fin al enfrentamiento social, económico y militar. Uno de los hechos más catastróficos para los Estados Unidos a principios de los 2000 fue el ataque del 911, el cual fue realizado por el grupo terrorista de Al-Qaeda, liderado por Osama Bin Laden, y causó más de 2.996 muertes y más de 25.000 heridos, siendo este el causante del inicio de la guerra contra el terrorismo, y específicamente contra Al-Qaeda, el cual sería la muerte de Bin Laden el 2 de mayo de 2011, cuando un grupo de Navy SEALs lo ejecutó en la ciudad de Abbottabad, Pakistán, siendo uno de los golpes más fuertes al terrorismo, al igual que la coalición contra el ISIS, la cual logró abatir al grupo dejando pequeños grupos. En el 2008, después de un gran momento económico, se produjo la Gran Recesión, que inició en Estados Unidos, y se estima que se perdieron más de 27 millones de trabajos, siendo considerada una de las crisis económicas más desastrosas de la historia. Hasta ahora, Estados Unidos ha sido y sigue siendo la economía más grande del mundo, la cual ha mantenido la hegemonía mundial por más de 50 años, pero ahora tiene un rival el cual podría quitarle su trono, el cual es la República Popular de China, y está creciendo económicamente tan rápido que tal vez en unos años Estados Unidos deje de ser la gran potencia que todos conocemos hoy en día. Muchas gracias por ver este video y les agradezco demasiado las más de 400 vistas en el video de Austria, al igual que el video de Prusia ya rebasó las más de 130 vistas. Les pido por favor que se suscriban, ya que para poder brindarles contenido de mejor calidad y así poder realizar mi sueño de poder transmitir el conocimiento e historia que yo tengo a ustedes y también yo aprender más. Así que muchas gracias y espero que se cuiden. Hasta luego y los veo en el siguiente video. Buen día.